transformarse o no transformarse. Esta ya no es la cuestión. La cuestión en este momento es cómo transformarse. Y eso es exactamente lo que queremos aportar en nuestro libro Total Value Management y con el subtítulo Una guía para transformar tu empresa. Bien, mi nombre es Xavier Santigosa, fundador de la compañía Gym of Skills y miembro de la red de consultores totales. Hoy presentamos nuestro libro, del cual estamos súper orgullosos. Y durante esta sesión que vamos a compartir, bueno, pues os trasladaremos los fundamentos del modelo de valor total, nuestro informe Total Value Index 2020 y también un caso práctico de aplicación del modelo. Como os comentaba Marta, el chat va a estar abierto, con lo cual pues nos podéis hacer vuestras preguntas, vuestros comentarios, etcétera. Que vamos a tratar de darle respuesta al final de la sesión, pero no os cortéis, ¿eh? O sea, vamos, si queréis, os podéis inundar con preguntas. Bueno, vamos a empezar ya, sin más dilación, con la visión del modelo que nos aporta uno de los consultores de referencia en cuanto a, digamos, a la estrategia se refiere. Es el consultor que huye de la mediocridad. Este consultor es Xavier Marcet. Y sin más, Xavier, danos tu punto de vista. Tener este tipo de iniciativas es un regalo. La verdad es que no solamente es un regalo para aquellas empresas a las que queremos servir, sino es un regalo hacer las cosas de esta manera. Crear una red de consultores que muchas veces competimos entre nosotros, ¿eh? Y que exista esta posibilidad que nos han dado Elizabeth, que nos ha dado Marta, que nos ha dado Nuria, que nos ha dado Claudio, de reunirnos y pensar sobre cosas importantes de la empresa, es un regalo que creo que todos les agradecemos. Total Value Management. Tiene sentido porque hoy las empresas básicamente tenemos que hacer un 2x2 y ojalá que este 2x2 nos dé más de 4. Tenemos que hacer dos cosas internamente. Una, tenemos que explotar nuestros portfolios, nuestros negocios, y a la vez tenemos que buscar las futuras oportunidades. Tenemos que explotar y explorar. Y de esta capacidad de ser ambidiestros y hacer dos cosas a la vez, no solamente digamos, será que podamos dar buenos resultados hoy, sino de que podamos darlos también en el futuro. Y tenemos que hacer otro 2x2, que es ser capaces de crear valor corporativo, si no subsistimos, y ser capaces de crear valor social. Si puede ser con lo mismo que creamos valor corporativo, crear valor social. A mí me ha gustado Total Value Management porque no es un manual de estos franceses, de estos, ya me entendéis, un manual de estos rígidos en el que, digamos, A, B, C, D, y si no te saltas uno ya no funciona, sino que es una guía inspiradora. Pero es una guía, aquí hay, digamos, pasos a seguir, pero es una guía en el sentido de buscar un camino de consistencia, no buscar un camino de resistencia. Buscar un camino de consistencia quiere decir buscar este camino que nos permite evolucionar con nuestros clientes y nos permite hacerlo de un modo en el que no solamente pensemos en el crecimiento corporativo, pensemos también en el crecimiento de las personas y pensemos también en el crecimiento de la sociedad. Para mí ha sido realmente un placer poder participar en la lógica que hay detrás de este libro. Y creo que, digamos, esta capacidad de trabajar en red, esta capacidad de inspirarnos los unos a los demás, delata otra cosa, delata que hay un tipo de consultoría que se reivindica no como una consultoría de humo, sino como una consultoría honesta, en el que no es la arrogancia de decir yo sé más que mis clientes y ahora se van a enterar, van a ver lo que les voy a contar. No tiene nada que ver con esto.
tiene que ver con esta capacidad de inspiración y de aprendizaje cruzado también con nuestros clientes. Nosotros les tenemos que aportar valor, si no, digamos, no estaríamos haciendo nuestro trabajo. Pero tiene que ver con este tipo de consultoría que lo que busca es el crecimiento compartido y buscar sobre todo esta lógica que no sea una lógica de a ver si soy capaz de colocar una nueva retórica, a ver si soy capaz, digamos, de generar una metodología. No, lo que hay detrás de aquí es otra cosa. Lo que hay detrás de aquí es la voluntad de entender integralmente las empresas en un contexto de cambio rápido, la voluntad de entender integralmente toda su complejidad, pero sin quitar a las personas del centro de la organización. Simplemente gracias. Creo que nos habéis dado una herramienta útil y creo que habéis ofrecido una herramienta útil a las empresas. Por las primeras repercusiones que todo eso está teniendo, estoy convencido de que el Total Value Management nos va a dar a todos muchas satisfacciones. Gracias. Muy bien, Xavier. Sobre todo, muchas gracias por definir el libro y el modelo como un regalo. Bien, ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar a uno de los creadores del modelo. Vamos a ver qué nos cuenta Claudio Drapkin, es socio fundador de Solo Consultores. Muchísimas gracias, Xavi. Para mí hoy es realmente un honor estar aquí con vosotros compartiendo el modelo de valor total que sustenta nuestro libro Total Value Management, una guía para transformar tu empresa. Este es un modelo que vio la luz hace ya unos cuantos años. En el año 2014 fue la primera vez donde surgió la idea de nuestro primer trabajo en Solo y que durante todos estos años hemos estado desarrollando, mejorando y que ahora por fin lo que ve la luz es la metodología de su puesta en práctica. Una metodología que ha sido un fruto de un trabajo muy interesante entre 24 consultores que nos ha ocupado el último año y medio aproximadamente. Hoy en día, todas vuestras empresas, todas las organizaciones están enfrentando retos espectaculares. Fundamentalmente, la complejidad en la que se ha convertido el entorno en el que están viviendo. Una complejidad caracterizada por la enorme velocidad, por el impacto de la tecnología, por la exponencialidad de los cambios que hacen muy difícil poder anticipar lo que pasará en un espacio corto de tiempo. Esta complejidad que tiene que ser integrada, que tiene que ser aunada con los retos básicos de una organización, que son, en primer lugar, generar rentabilidad y sostenibilidad financiera. En segundo lugar, crear una cultura basada en un liderazgo que genere atracción de talento, que genere compromiso y que genere sobre todo modelos de relaciones basados en la confianza y la cooperación, tanto internamente como hacia todos los actores con los que relaciona la organización. Y cómo no, el reto de la adaptación, el reto de la adaptabilidad, de poder estar en procesos de mejora continua que permiten en seguir entregando valor, sea cual sea el impacto que tengamos en el entorno. Por esta razón, nuestro modelo intenta, de una manera no compleja, no complicada, es decir, fundamentalmente simple y útil, tener una herramienta al servicio de directivos y de empresas que les ayude a gestionar esta enorme complejidad para poder integrar con los retos que acabo de enumerar de la empresa. Para ello tenemos una mirada específica sobre las organizaciones y de esta mirada surgen en nuestro modelo en base a 3 palancas. La mirada contempla poder entender las organizaciones en varias capas, donde en el núcleo está la identidad, es decir, aquello que hace única a vuestra organización, aquello que describe el propósito de vuestra organización y que os singulariza, que es desde ahí, desde donde estáis construyendo valor o generando los servicios que generáis hacia vuestros clientes o vuestros usuarios o hacia los actores con los que interrelacionáis. Desde esa identidad central se proyecta una manera de relacionaros, tanto interna como externamente, y de crear una cultura y un modelo de relación. Y después, desde ahí se gestionan procesos y se gestionan los recursos, se gestiona la estructura productiva de la organización. Cuando tenemos esta mirada organizacional, de aquí se desgajan
las tres palancas fundamentales de nuestro modelo. Por una parte, la manera más tradicional o la palanca más tradicional, que es el valor económico. Indudable, no podemos dejarlo de lado, es un imperativo categórico que las organizaciones sean capaces de seguir construyendo valor económico y sostenibilidad. Pero de manera igualmente en equilibrio y en igualdad de condiciones, la capacidad de generar valor relacional en la manera en la que se relacionan interna y externamente y, por tanto, mantener estas dos primeras palancas en igualdad de condiciones. Esto ya es una diferencia y una propuesta de nuestro modelo, es decir, no poner una en servicio de las otras, las dos en igualdad de condiciones. Y la tercera palanca, la capacidad de adaptación, que como veis es un multiplicador. Es decir, si no tenemos capacidad de adaptación, nuestros esfuerzos de ser rentables y nuestros esfuerzos de generar estructuras cooperativas pueden quedar absolutamente anuladas si no somos capaces rápidamente de adaptarnos al entorno. Ese multiplicador que puede apalancarnos en positivo o puede incluso llevarnos al sacarnos del espacio de juego. En la manera en que gestionamos estos tres elementos seremos capaces de generar valor total o destruir de valor total. En el fondo, detrás del modelo, hay una mirada, una filosofía muy concreta. Y es una pregunta que lanzamos a quienes quieran usar este modelo y es: ¿cómo construís la idea de éxito de vuestras organizaciones? ¿Cómo queréis contemplar el éxito de una organización, ya sea de manera completa, teniendo en cuenta estas tres palancas o simplemente una de ellas? Esa es una pregunta que el directivo que utilice este modelo tendrá que responderse a la hora de ponerlo en práctica. De la metodología que hemos desarrollado, destacaré que os presenta un mapa en el cual tendréis un proceso de 8 pasos y 20 herramientas de intervención. No se trata de una metodología cerrada, no se trata de una metodología única, se trata de una propuesta que está al servicio de la singularidad de cada una de las organizaciones. A lo mejor no es necesario que utilices los 8 pasos, a lo mejor solo te interesa uno u otro y a lo mejor no todas las herramientas. En función de lo que escuches que necesita tu organización, podrás utilizar uno o podrás utilizar otro. Pero ahí tienes 8 pasos y 20 herramientas a tu servicio para construir valor total. Ahora dejadme que os explique solo una de estas herramientas, que para nosotros es una de las más importantes. Es la herramienta que nos permite diagnosticar la presencia o ausencia de valor total en una organización. Para ello utilizamos una matriz, la matriz de valor total. Esta matriz tiene en cuenta los 3 elementos que hay en nuestro concepto de valor total. Por un lado, en la vertical, el valor económico, es decir, nos permite situar empresas que son sostenibles económicamente en la parte superior o aquellas que aún no han encontrado la solución sostenible a su modelo de negocio. Por otro lado, en la horizontal tenemos, por un lado, aquellas que pueden construir o saben construir modelos de relaciones positivos, basados en la confianza o basados en la cooperación, y a la izquierda tendríamos aquellas organizaciones que aún no lo han podido alcanzar esta manera de construir relaciones. Movernos por este mapa implica tener o no capacidad de adaptación, que sería la tercera dimensión, que al ser esto un plano, de alguna manera os la tendríais que imaginar casi en 3 dimensiones. Si nos quedamos en el mapa de valor económico, valor relacional, nos permite establecer una tipología de empresa, una tipología de organizaciones. Y por eso tenemos 4 maneras de generar o no valor total. Las 2 que están por debajo en la parte del valor económico negativo, vienen a mostrar empresas que al no saber resolver su situación económica tienen 2 maneras de estar. Por un lado tenemos las ineficientes, que si bien es cierto tienen unas relaciones positivas, aún no han podido tener un valor económico positivo sustentable. Y a la izquierda tenemos las moribundas, que son aquellas que la negativa está en las 2 dimensiones. No han sabido resolver ni una cosa ni la otra. De la misma manera, en la parte superior, podríamos decir que tenemos 2 maneras de ser sostenibles. Por un lado, la manera depredadora, es decir, aquellas que generan valor económico, pero lo hacen a costa de las relaciones. Y a la derecha tenemos las empresas totales, aquellas que han podido resolver e integrar
de manera positiva en la consecución de sostenibilidad con modelos de relaciones poderosos. Fue muy estratégica y fue fruto de muchísimas discusiones poner el nombre de estos cuadrantes. Los podríamos haber llamado cuadrante 1, 2, 3, 4, pero al final decidimos ponerles estos adjetivos, estas descripciones, porque buscábamos dos objetivos. Por un lado, que fueran lo más descriptivos posible de lo que entendíamos que era cada uno de los cuadrantes, y por otro, el que generara incomodidad, que generara ganas de poder moverse hacia el cuadrante mejor de los 4, que sería el total. Bien, durante el resto del evento tendréis oportunidad de volver con esta matriz desde diferentes ángulos, y lo que ahora quiero hacer es presentaros un estudio que hemos hecho en el año 2020 con un conjunto importante de directivos, que de la misma manera que lo hicimos en el año 2017, lo que busca es medir la presencia o ausencia de valor total en las organizaciones. Para ello contaremos con la presentación de este estudio de la mano de Jordi Garriga, director general de Emotiva y miembro de la red de consultores totales. Muchas gracias, Claudio. Un CEO amigo mío tenía un cartel en el despacho que decía: en este despacho creemos en Dios, todos los demás vengan con datos. Pues resulta que el Total Value Management viene acompañado de datos. Como decía Claudio, un segundo estudio que nos ha permitido observar la presencia de valor total en diferentes organizaciones. En este segundo estudio hemos tenido un total de 435 respuestas, que es un 53% más de respuestas que en el estudio del 2017. Con la característica, no buscada, pero que sí ha pasado, que la distribución de la tipología de organizaciones, grupos profesionales, etcétera, empresas privadas, sector público, tercer sector, ha sido prácticamente igual y ha tenido el mismo equilibrio que en el primer estudio. Un segundo elemento muy relevante es en el momento en el que hemos hecho este estudio y hemos preguntado a directivos y managers de diferentes organizaciones cuál era su visión de la presencia de valor totales en las organizaciones. El momento es totalmente diferente y hay tres indicadores que nos lo muestran, que es cómo miramos al futuro, qué estimaciones tenemos de futuro en relación a nuestras organizaciones. Entre estos dos estudios, como podéis ver en los datos, lo que ha descendido es el optimismo en relación al año siguiente en el que se pregunta. En este caso, la estimación en relación al 21. En general, se prevé menos facturación, menos rentabilidad y menos inversión. Son datos descriptivos, pero que nos ayudan a entender bien el entorno en el que estas personas y estas organizaciones nos han contestado. Lo principal y lo que hoy queremos compartir con vosotros, y más adelante podremos hacer algún otro evento para profundizar en ello, es cuál ha sido realmente la presencia de valor total en este estudio en el 2020. Empresas totales, como decía Claudio, hemos identificado un 34% del conjunto de organizaciones que han participado. Y además con una característica muy importante, que es una presencia de una capacidad de adaptación altísima, casi del 98%. Si bien este cuadrante, en relación al 2017, ha descendido. Hay un 7% menos de organizaciones que las personas consideran que tienen ese valor total. Lógico, porque el valor económico generado en conjunto en la sociedad es más bajo. En cuanto a las empresas depredadoras, hemos identificado un 22% de organizaciones depredadoras. También ha descendido en relación al año 2017, pero con una característica muy relevante, que su capacidad de adaptación es muchísimo más baja, un 34%, comparado con el 98% de capacidad de adaptación de las empresas totales. En el cuadrante de empresas moribundas hemos identificado un 23% de empresas que no generan ni valor económico ni valor relacional, y además, en este caso, también se ha reducido el número de organizaciones identificadas en este cuadrante, pasando del 28 al 23. Y finalmente, el cuadrante que en estos momentos es más interesante, es el cuadrante en el que se genera realmente valor relacional, aunque el valor económico generado no es suficiente, que ha pasado del 3% al 21%
de empresas con esa capacidad alta de generar valor relacional, aunque el valor económico generado puntualmente probablemente no sea suficiente. Con una nuevamente altísima capacidad de adaptación, 89%. Podríamos decir que el conjunto de organizaciones han disminuido su valor económico y aquellas que van a poder salir y llegar a ser totales están apalancándose y están sustentando su funcionamiento justamente en el valor relacional y en la capacidad de adaptación. Esperamos que con estos datos os hayamos podido ilusionar suficientemente como para querer entrar más en detalle y ver detalles de empresas privadas, de sector público, etcétera. Eso lo dejaremos para otro momento. Muchas gracias. Muy bien, Jordi, gracias. Y de verdad, como dice el CEO que tú nos contabas, ¿no? Qué importante es tener datos y cuántos datos y qué relevantes son los que nos da el informe del TVI, bueno, pues 2020, ¿verdad? Bueno, hemos visto con Claudio cuáles son los fundamentos del modelo de valor total y también algunas de las herramientas que están contenidas en el libro, pero esto no ha hecho más que empezar. Y Jordi nos ha dado, digamos, los titulares de toda la información que hay en este estudio que se ha hecho, bueno, pues recientemente, ¿no? Pero hay que bajar todo esto a un plano práctico, es decir, todas las herramientas que tenemos en el libro, todas estas 20 herramientas, nos apetece bajarlas a un plano práctico y compartir un caso con vosotros, un caso real, que le hemos cambiado el nombre, evidentemente, a la empresa por motivos obvios, pero que efectivamente se gestionó con los preceptos del modelo y empleando, bueno, pues algunas de las herramientas que se describen en el libro. ¿Y quién lo va a hacer esto? Bueno, pues con nosotros vamos a tener a Carmina Sánchez, que es socia de la compañía Protea y también miembro de la red de consultores totales, que nos lo va a contar. Entonces, Carmina, todo tuyo. Cuéntanos. Gracias, Xavi. Hola, buenas tardes. Bueno, yo os voy a aterrizar a lo práctico, voy a intentar aterrizar en el caso. Yo os voy a contar el caso de Plax, que es la empresa con la que hemos construido el caso a partir de lo que trabajamos. Os voy a contar de David, que es su director general, y vamos a trabajar también una de las herramientas. La herramienta que ya anunció Claudio, esta matriz de valor total, la vamos a trabajar de forma colaborativa. Es decir, en un momento dado os vamos a pedir que entréis a Mentimeter y ahí interactuéis con la herramienta. Bueno, pues en primer lugar os voy a contar quién era Plax. Esta empresa, fabricante de placas solares, nació en el boom de las renovables hace aproximadamente 15 años. Entonces es una empresa pues, que le fue bien a lo largo de la historia, fue creciendo hasta llegar a ser de las 10 primeras en el mercado nacional. Entonces llegó un momento que Plax empezó a flaquear, podríamos decir. O sea, entró un nuevo competidor en el mercado, eso bajó las ventas porque el precio de los otros era más barato. También empezó a bajar un poquito el sector de la construcción, porque Plax trabajaba básicamente para grandes construcciones, grandes edificios, de lo cual provenía aproximadamente el 70% de su facturación, y también trabajaba con un cliente más doméstico, más residencial, o sea, de los cuales facturaba aproximadamente el 30% de su facturación. Entonces, con esta situación, los propietarios de Plax se plantearon contratar a un nuevo director general. Entonces entra en juego aquí nuestro protagonista, David. David, bueno, una persona muy entusiasta, entró a la empresa con muchas ganas de cambiar las cosas, con muchas ganas con mucho empuje, mucho impulso.
Entonces, David, que era una persona además que era muy coherente con los valores de Plax, muy comprometido con el medio ambiente, muy preocupado por el cambio climático, entonces él sentía que tenía que actuar rápido para revertir esta situación. Entonces, lo que hizo, en primer lugar, pues, fue analizar la situación de contexto, ver qué estaba pasando con el mercado, con la competencia. Entonces ahí observó que estaban aumentando los competidores y no solo los competidores nacionales, también estaban irrumpiendo competidores asiáticos. Y entonces, bueno, pues se empezó a generar una situación de que las placas solares se estaban convirtiendo en una commodity, algo que ya no competía por calidad, porque el producto había llegado a un nivel de calidad básica donde la diferencia para tomar la decisión de comprar una placa o comprar otra era básicamente el precio. Eso, sumado a que el sector de la construcción estaba a la baja, pues generaba una situación un poquito complicada para la empresa. A favor teníamos que el aumento de la conciencia ambiental en general y el compromiso hacia consumir energías, o sea, hacia un consumo más responsable y hacia las renovables, eso podía ser un punto a favor, que jugaba a favor. A nivel interno, ¿qué estaba ocurriendo en la empresa? Bueno, pues lo que estaba ocurriendo es que era una empresa tradicionalmente muy orientada a la producción, a ser eficiente y a producir con calidad, y eso había llegado a un punto que ya no era suficiente, porque ¿qué pasa? El sector de la gran construcción estaba bajando, estaban perdiendo cuota de mercado, donde podían capturar era en el sector de lo residencial, pero ese tipo de cliente necesitaba soluciones personalizadas, o sea, soluciones llaves en mano, o sea, más que un producto estaban necesitando un servicio. Con todo este panorama, ¿qué ocurrió? Pues que empezó a haber una tensión de tesorería dentro de Plax, empezó a bajar la facturación y esta tensión de tesorería repercutió en que las relaciones internas en la empresa se empezaron a deteriorar, sobre todo entre el departamento comercial y el departamento de producción, ¿no? Los encargados de producir, de la eficiencia, de la calidad, que siempre habían sido los reyes de la casa. Entonces, en este momento, los comerciales sentían que no tenían la capacidad de dar el servicio que el cliente estaba requiriendo y los de la producción estaban con el paradigma antiguo de seguir orientados a producir eficientemente y con calidad, y eso pues ya no era suficiente. Entonces se generó ahí, se estaba generando una crisis relacional dentro de la empresa. Entonces, bueno, para empezar a utilizar las herramientas del libro, ¿no? que es un libro eminentemente práctico, es una guía, lo primero que vamos a hacer es utilizar la matriz de valor total, ¿no? Porque con David, cuando ya David entramos en contacto con él y David decidió iniciar este proceso de transformación, el primer paso, la primera herramienta que se utilizó fue la matriz. Entonces recordemos la matriz que ya nos la ha contado Claudio. La matriz tiene estos dos ejes, el eje vertical sitúa el valor económico, el eje horizontal sitúa el valor relacional. Recordemos también que Claudio nos habló de que la matriz tiene un factor multiplicador que es la adaptabilidad. Entonces, aquí ahora lo que vamos a valorar entre todos de forma participativa para interactuar también con las herramientas son estas dos variables, lo económico y lo relacional. Entonces, bueno, de aquí se nos generan estos 4 cuadrantes y ahora lo que vamos a hacer es ver en qué lugar tenemos colocado a Plax. O sea, valorar nosotros, todas las personas que estamos aquí ahora participando, valorar dónde está Plax. Para ello, hemos preparado esta herramienta interactiva, el Mentimeter, que seguro que muchos de vosotros ya lo habréis utilizado. Entonces, ahora lo que os pedimos es que entréis a menti.com y en menti.com pongáis el código 56, bueno, el código que aparece en pantalla, 56 64 87 2. Entonces, aquí lo que vamos a hacer ahora, los que ya estéis dentro, vais a ver una pantallita
donde la pregunta es, con los datos que acabas de escuchar, ¿en qué cuadrante situaríais a Plax? Recordemos que Plax, en los últimos tiempos, cuando se hizo la intervención, estaba perdiendo, estaba destruyendo valor económico por esa situación que hemos contado de nuevos competidores, etcétera, etcétera. Y por otro lado, esa tensión estaba generando pérdida de valor relacional. Entonces, tenéis aquí una escala entre -5 y 5, donde el -5 es el mínimo valor que se le otorga, tanto económico como relacional, y el +5 sería el máximo valor que se le otorga de creación de valor. Bueno, aquí estamos viendo en la pantalla cómo claramente la empresa, o sea, cómo claramente estamos situando en el cuadrante, o sea, estáis situando en el cuadrante de las empresas moribundas a Plax. Una empresa que, como recordemos lo que nos contó Claudio que implicaba este cuadrante, es una empresa que está en pérdida de valor económico y en pérdida de valor relacional. Es decir, es una empresa que está en una situación bastante crítica. Entonces, bien, lo que vamos a hacer ahora es, con esta primera foto, con este primer diagnóstico que hicimos junto con David, junto con el director general de Plax, a partir de esta foto diagnóstica, lo que vamos a ayudar es a transitar hacia el cuadrante superior derecho, a transitar de empresa moribunda a una empresa total, una empresa que es capaz de generar valor económico, valor relacional, además con criterios de adaptabilidad. Entonces, ahí vamos a seguir explorando herramientas. Entonces, ahora nuestra compañera Ampai nos va a dar, o sea, ella va a iniciar, vamos a iniciar el trabajo con David. Entonces, ella nos va a contar lo que se hizo con la herramienta de identidad, que también la encontramos en el libro, y esta herramienta de identidad para plantearnos cuál era la identidad de Plax para poder ir transformándose hacia otro nivel. Entonces, ahora os dejo con Ampai Ginferrer, que es consultora en estrategia y también es miembro de la red de consultores totales. Adelante, Ampai. Muchas gracias, Carmina. Muy buenas tardes a todas y todos. Yo soy Ampai y os voy a ir explicando cómo fue esta historia con David y Plax. La verdad es que David nos dio las gracias de poder detectar enseguida en qué situación se encontraba su empresa y también por su orientación a resultados y el carácter de urgencia de la situación. Enseguida nos dimos cuenta de que la identidad era uno de los temas importantes a trabajar. Entonces, para hacer un breve repaso, Claudio es verdad que os ha explicado ya los 4 niveles de la organización y yo os voy a explicar brevemente Plax y la situación en la que estaba. La identidad. La identidad de Plax tenemos que definirla como en esos momentos como fabricantes de placas solares. De la identidad pasamos a las relaciones, que como hemos visto y Carmina nos ha comentado, eran jerárquicas, poco ágiles, había tensión entre ingenieros y la parte comercial, dada esa necesidad también de adaptarse más al cliente y que la empresa al final no estaba preparada para ello. De las relaciones nos vamos a los procesos. Y esos procesos, que es cómo hacemos lo que decimos que hacemos, pues al final estaban en una fabricación muy estándar y con poca adaptación al cliente. Y de los procesos nos vamos a la estructura, que al final pues era una estructura muy centrada en la fabricación y la logística. Dicho esto, vosotros sabréis que lo habitual pues es trabajar cuando hay problemas en una organización, hay una necesidad de cambio, lo más habitual es ponernos a trabajar pues en procesos, en estructura, si apuramos las relaciones, pero la realidad es que este enfoque que trabajamos desde la red de consultores totales es un enfoque totalmente revolucionario. ¿Por qué? Porque, claro, si empezamos a cambiar cosas y empezamos a hacer movimientos, pero no sabemos quiénes somos,
¿cómo vamos a saber que realmente estamos haciendo lo que deberíamos hacer? Entonces, nosotros enseguida empezamos a trabajar en esta identidad. No hay que olvidar también que Plax pues, tenía 15 años de experiencia en el sector. No podíamos dejar todo este conocimiento y todo este aprendizaje por evolucionar la identidad. Entonces, lo que hicimos primero con David y el equipo directivo es hacer una sesión donde trabajamos en recoger de manera apreciativa todo lo que habían aprendido en el pasado, ¿sí? Porque lo importante aquí era tener en cuenta, de alguna manera, qué podemos o qué tenemos que preservar y, por lo tanto, conservar y mantener para recogerlo y que nos acompañe en un futuro. Hecho el pasado, donde recogimos los hitos más importantes, recogimos los aprendizajes más significativos, nos fuimos a futuro. Y en ese futuro empezamos a pensar en lo que queremos ser, ¿sí? Aquellos campos de valor en los que queremos impactar, aquellos productos y servicios que queremos ofrecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final lo que queremos saber de un futuro es, ok, ¿qué tenemos que incorporar y qué tenemos que cambiar? Recogido el pasado y recogido ese futuro, ya podemos empezar a trabajar lo que es la identidad. Y en esa identidad, como Claudio nos comentaba también, pues enfocarnos en aquello que nos hace especiales, nos hace diferentes y nos hace únicos. Hecho esto, entonces ya empezamos a trabajar en otra sesión diferente, en definir esa identidad de una forma más concreta. Para ello lo que vamos a hacer es pasar por un recorrido de 4 preguntas. Esas 4 preguntas, a la vez que yo os voy a ir explicando qué sucedió con Plax, os las hago también a vosotros, que estáis ahí al otro lado. Entonces esas 4 preguntas me las tendréis que responder a través del chat, o bien a nivel personal, ¿sí? Como profesionales independientes, que seguro que sois muchos aquí, o bien desde la visión de vuestra empresa. Así que si estáis preparados, ¿sí? Los chats ahí a punto. Recojo la tablet. Muchas gracias, Francesc. Venga, pues listos todos. Vamos con la primera de las preguntas. Y la primera pregunta es, ¿qué haces de manera auténtica y genuina? Y repito, de manera auténtica y genuina, ¿sí? Porque está claro que en las empresas hacemos muchas cosas. Nuestra competencia seguro que hace muchas cosas que son muy similares a nosotros. Incluso empresas de diferentes sectores hacen y tienen procesos muy similares a lo que nosotros hacemos. Pero aquí la pregunta es, ¿qué haces de manera auténtica y genuina? Entonces, yo os lo pregunto a vosotros, ponerme en una palabra, en 2, aquello que queráis, y de mientras os voy explicando el caso de Plax. Con Plax era obvio, ¿no?, que ellos eran fabricantes de las mejores placas solares, pero también era obvio que no estábamos solo ahí, sino que estábamos evolucionando. Y por lo tanto, incluimos en esa definición, pues creamos soluciones energéticas. Y se incluyó también esta parte de nos adaptamos al cliente a lo largo de toda la cadena de valor. Entonces, vamos a ver, ¿qué me estás diciendo por ahí? ¿Qué haces de manera auténtica y genuina? Os voy leyendo. Decís, escuchar el entorno, investigar y curiosear, ayudar al que está en las dificultades, empatizar con las personas, nos dice Ana Turné. José Antonio nos dice conectar tecnología con personas. Julio nos dice escuchar las necesidades de mis clientes. Estupendo. Marc Fernández nos dice visión de negocio para nuestros clientes. Paco Briseño nos dice ayudar a los clientes a encontrar y activar su propósito. ¡Wow! ¿Cuántas cosas hacemos? Genial. Por aquí dice Ignacio, reinventarme. Pablo Chega dice empatizar con el ecosistema. Genial. Por aquí también nos dicen dar solución a sus problemas. Muy bien. Pues hecha la primera de las preguntas, que entendemos que son preguntas que requieren de reflexión, requieren de tiempo, pero bueno, aquí lo hacemos y lanzamos de manera ágil. Os invitamos a que podáis profundizar todo esto en la herramienta de identidad del libro. Nos vamos a la segunda de las preguntas. Así que, preparadas y preparados, ¿qué provocas
de forma única y singular. Nuevamente nos vamos a lo único y singular. Y aquí hablamos de lo que provocamos, ¿sí? Lo que provocamos hacia afuera, con nuestros clientes, con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores. ¿Qué provocamos? Así que piensa. Y también a nivel individual y profesional, ¿eh? Entonces, en el caso de Plax, nos decían que nuestros clientes ahorren dinero. ¿Sí? Aparecía el tema de ahorro de dinero y que nuestros clientes pueden hacer con ese dinero lo que quisieran. También el tema de la huella ecológica, provocaban una huella ecológica positiva. Y como consecuencia de estas dos, al final lo que estaban provocando en sus clientes es bienestar y confianza. Así que venga, os voy a leer. ¿Qué provocas de forma única y singular? Vamos allá. Curiosidad, nos dice Pilar Martínez. Observar de manera distinta, nos dice Mercé. José Antonio nos dice sorpresa y curiosidad. Paco nos dice posibilidades. Salvador, una solución, no la mejor quizás, pero sí hay de peores. Esta es buena, ¿eh? Marta nos dice cercanía. Tonia Ades nos dice ilusión, optimismo y confianza. Reflexión crítica, nos dice Sergio. Pilar nos dice buen rollismo. Esa me gusta también, Pilar. Estupendo. Muy bien, pues ya tenemos la segunda. Sí, hemos hecho la primera, ¿qué haces? La segunda, ¿qué provocas? Nos vamos a la tercera. Y para la tercera sí que os pido que de alguna manera dejemos la parte racional a un lado, porque esto lo solemos trabajar con metáforas, con imágenes, visualizando. Así que quiero que os imaginéis, ¿sí? Entonces, para esto, venga, vamos a la tercera y la tercera es, ¿qué te describe? ¡Wow! Pues, ¿qué te describe? En el caso de Plax, con David y el equipo directivo, salieron y aparecieron varias imágenes. La primera de ellas, una luz muy brillante, que para ellos significaba la confianza, la ilusión, el compromiso. Luego aparecía también una montaña y el símbolo de energía verde y renovable. Para ellos eso significaba sus valores ecológicos y sostenibles. Y luego, por último, nos ubicaron a un equipo de personas en la montaña de esa cima. Entonces, para ellos eso significaba su experiencia y know-how. Entonces, venga, decirme imágenes, metáforas, ¿qué os describe a vosotros o a vuestras empresas? Y voy allí a leer. Vamos a ver. ¿Qué te describe? Pasión por lo que hacemos, dice Laura García. Un faro, dice Mercé. Lisandro dice, un escenario. José Antonio, una red. Marta nos dice, búsqueda de la excelencia. Mónica nos dice, el bambú. Jordi nos dice, solución total. Luego siguen confianza, calidad y servicio. Tony nos dice estrategia robusta, visión y bienestar, nos dice Pilar. Víctor nos dice sostenibilidad 360. Fantástico, fantástico lo que os describe. Venga, vamos por último a la cuarta pregunta. Esta ya sí que es consecuencia del destilado de las tres anteriores. Entonces, hemos visto qué hacemos, ¿sí? Hemos visto qué provocamos y hemos visto qué nos describe. Y por lo tanto, la siguiente es, ¿quién eres? ¿Sí? Y aquí tenemos que, o el reto es, vamos a describir quiénes somos de la manera más sintética posible en una frase cortita, dos, tres palabras, aquello que de alguna manera os defina de manera auténtica quiénes sois. En el caso de Plax, llegamos a la conclusión y el destilado de somos generadores de bienestar sostenible. Voy a leeros. ¿Quién eres? Por aquí dice Pilar, un facilitador de procesos de innovación. ¡Wow! Esta ya es más peliaguda, esta ya requiere más reflexión. Venga, ¿alguna más por ahí? Catalizadores. Genial. Un proveedor de servicios excelente, dice Milena Aguilera. Un constructor de narrativas, estupendo. Tu solución. Si eres mi solución, ven, ¿eh? Salvador Graus. Genial. Motor para transformar. Pilar nos dice, un pilar. Y José Antonio nos dice, un acompañante de aprendizajes y soluciones.
Genial, pues muchas gracias por todas estas aportaciones. Hecho esto, fijaros, ¿no?, de dónde veníamos y de dónde partíamos de somos fabricantes de placas solares estándar a somos generadores de bienestar sostenible. Está claro que aquí los campos de valor prácticamente es que ya son infinitos, ¿no? Podemos ofrecer todos los productos y servicios que se nos puedan ocurrir. Y este era el kit de la cuestión, ¿no? Poder evolucionar esa identidad para adaptarnos a lo que el entorno, en este caso, estaba demandando. Dicho esto, veréis que como consecuencia el siguiente paso coherente era, ok, ¿cuáles son las relaciones? ¿Cómo vamos a mantener esas relaciones para poder dar sentido a esta identidad? Y para esto enseguida nos dimos cuenta que el siguiente paso era evolucionar ese liderazgo para que estuviera en línea con la identidad descrita. Y para esto nos lo va a explicar Ernest Sant, de Unix, compañero también de la red de consultores totales. Gracias, Ampay. Una vez se definió esta nueva identidad, ¿quiénes tenían que hacer posible que Plax transitara hasta esta nueva identidad? Lógicamente, era el momento de David y de su equipo, y tenían que definir cuál era, en este caso, el modelo de liderazgo deseado para Plax, el modelo de liderazgo total. Partimos aquí de las 4 dimensiones de este modelo. Por un lado tenemos lo que es la persona, que es la dimensión del autoliderazgo. Si se ve mejor. Segundo, el negocio, que es el liderazgo operacional. Tercer lugar, la organización, que es la dimensión del liderazgo relacional. Y por cuarto y último tenemos la dimensión de entorno, que es la dimensión del liderazgo estratégico. Una vez teníamos claro estas 4 dimensiones del modelo de liderazgo total, hacía falta ir hacia lo más concreto, que significa detallar cuáles son las competencias claves vinculadas a cada una de estas 4 dimensiones. Lo que hicimos varias sesiones de trabajo con el equipo y finalmente llegamos a la conclusión de 8 competencias, que 2 competencias para cada una de las 2 dimensiones son las competencias clave en las que tenían que centrarse. De la primera dimensión, de la dimensión de persona, tenemos autoconocimiento y tenemos que sea constructor de confianza. Estas fueron las 2 competencias. De la segunda, de orientación de negocio, por un lado, orientación a resultados y toma de decisiones. De la tercera dimensión, que es la de organización, que hemos visto antes, gestión de relaciones y todo lo que tiene que ver con liderazgo y gestión de equipos. Y la cuarta y última, que es la dimensión del entorno, adaptabilidad y organización y orientación al cliente interno y externo. ¿Cuál es el siguiente paso? Es lógico, en cualquier empresa, en cualquier organización, y en el caso de David y su equipo, queríamos desarrollar estas 8 competencias y los proyectos no tienen unos recursos infinitos, con lo cual al final hay que centrarse en algunas competencias prioritariamente. En el caso que íbamos a trabajar con ellos, decidimos concentrarnos en 3 competencias prioritarias. ¿Vale? Aquí os vamos a volver a hacer participar a vosotros. Vosotros volvéis a ser los protagonistas y al igual que antes vamos a entrar en el Mentimeter. Aquí tenéis las 8 competencias prioritarias, las 8 competencias, no por orden. Es el orden de lo que era el círculo. Tenemos autoconocimiento, constructor de confianza, orientación a resultados, toma de decisiones, gestión de relaciones, liderazgo y gestión de equipo, adaptabilidad y orientación al cliente. Una vez tenemos estas 8, ¿vale?, que os las ponemos aquí de nuevo, lo que tenéis que entrar es al Mentimeter, al igual que antes, en menti.com, en el 56 64 87 2 y poner cuáles creéis que son las 3 prioritarias. ¿Vale? Hay que recordar que éramos una organización que estábamos en moribundo y queríamos ir al cuadrante de empresa total y como muy bien ha explicado Ampay, que queríamos hacer la transición
hacia una nueva identidad. ¿Vale? Empezamos a tener ya participación, tenemos constructor de confianza, la primera, la segunda es orientación al cliente interno y externo, adaptabilidad. Vamos a dar tiempo, ya sois 16 personas las que estáis, en este caso, participando. Constructor de confianza se está, en este caso, manteniendo como la primera, orientación al cliente, liderazgo y gestión de equipo, gestión de relaciones. Tenemos 28, a ver si conseguimos llegar a los 50 personas. Y a continuación lo que haremos es comparar lo que vosotros habéis dicho con la solución que encontramos con el equipo de David y cuáles fueron las tres que nosotros de forma prioritaria, bueno, en este caso ellos, consideraron como claves para empezar a trabajar con ellas. Tenemos ya casi 40 respuestas. Constructor de confianza se está consolidando como la primera. Y luego, orientación al cliente de forma muy clara, adaptabilidad y gestión de relaciones, en este caso, que son las otras tres, liderazgo y gestión de equipos. Estas cuatro, muy similares, realmente. Quedando la última, el tema de toma de decisiones y orientación a resultados y autoconocimiento. Estamos casi en los 50. Os vamos a empezar a desgranar cuáles fueron las tres en las que el equipo de David se priorizó. Sobre todo, en este caso, fueron orientación al cliente, que fue la primera que tuvimos en cuenta, que vosotros la habéis puesto como la segunda. Adaptabilidad, que la habéis puesto como la tercera. Y liderazgo y gestión de equipo, que la habéis puesto como cuarta. De cualquier cosa os podemos felicitar, porque de las cuatro primeras, tres son las mismas que nosotros y ellos escogieron en el orden. En este caso, constructor de confianza, como muy bien habéis dicho, es una de las claves. En este caso, nosotros salió como cuarta competencia prioritaria. ¿Vale? Vamos a continuar. ¿Vale? Aquí os decíamos, os explicábamos, como lo que hemos dicho, que teníais estas tres, en las cuales habéis coincidido mucho. Y finalmente lo que hicimos era la etapa de pasar de estas competencias a bajar al más detalle. ¿Vale? Y bajar a más detalle de estas 8 competencias quería decir bajar a qué comportamientos debían haber detrás y qué comportamientos el equipo de Plax debía centrarse. Es lo que hicimos a posterioridad y escogimos 3 comportamientos para cada una de las competencias. De esta manera queda un modelo sólido en el que habían 4 dimensiones, de estas 4 dimensiones 8 competencias y de estas 8 competencias había un total de 24 comportamientos en los que debían centrarse de forma prioritaria. Llegados a este punto, vamos a dar paso a Xavi, que nos va a explicar cómo fue la continuación del caso de Plax. Muy bien. Ernest, muchísimas gracias. Bueno, habéis conocido el caso Plax. El caso Plax. Perdonad. El caso Plax. Y el proceso que se hizo con su director general, David. Bueno, por resumir, como habéis visto, el proceso empezó con un diagnóstico que posicionó a la compañía en el cuadrante moribundo. Después, David y su equipo directivo redefinieron la identidad como generadores de bienestar sostenible. Y después construyeron un modelo de liderazgo y priorizaron las competencias que les iban a ayudar a llevar, digamos, a cabo el proceso de transformación de la compañía que se había, digamos, pues, iniciado. El principal resultado fue que la compañía se empezó a mover
del cuadrante moribundo al cuadrante total, que era, digamos, el objetivo, pero eso no sucedió de golpe. No fue un salto, digamos, un triple salto directamente al cuadrante total, sino que como hubo que focalizarse mucho en la generación de valor económico, hubo que tensionar algo las relaciones temporalmente, y ello lo que llevó es a transitar por el cuadrante depredador, antes de movernos hacia el cuadrante total. Más en concreto, ¿qué se consiguió? Pues, por ejemplo, escapar de una cultura muy anclada de reinos de taifas, de compartimentos estancos, ¿no? Se crearon reuniones de comunicación participativas y se establecieron equipos transversales autónomos. Y eso es solo el principio, ya que a día de hoy seguimos acompañando a David y seguimos acompañando a la compañía Plax. Y en este momento tenemos la suerte de que otro de los miembros de la red de consultores totales nos va a dar una visión especial del propio caso Plax y lo va a conectar con una figura que es muy relevante para nosotros. Acabamos de conocer la historia de Plax, una empresa que en el pasado consiguió grandes resultados, pero que poco a poco, debido a que no era capaz de leer los cambios del entorno, fue perdiendo valor. Afortunadamente, hoy en día Plax vuelve a ser una empresa de éxito. Ha conseguido de nuevo grandes resultados, ha generado un entorno relacional sano y equilibrado y además ha aumentado su capacidad de adaptación a los cambios que está experimentando. Para conseguir eso ha sido necesario que Plax haga dos cosas. En primer lugar, que inicie un proceso de reflexión. Debemos hacernos preguntas para darnos cuenta de cómo somos internamente y cómo nos relacionamos con lo que nos rodea. En segundo lugar, tuvo que tomar decisiones. La toma de decisiones es fundamental para transformar una compañía. En este proceso hay una pieza que es clave. En nuestro libro le hemos llamado el alfarero, aunque por supuesto podría ser una alfarera. El alfarero tiene la misión de ayudar a transformar la organización. Os voy a contar cuál es su trabajo. En primer lugar, en nuestra metáfora, el alfarero se levanta por la mañana y se imagina un objeto. Puede ser un cenicero, puede ser un vaso, puede ser un jarrón. A continuación, en el segundo paso de su día a día, se acerca a la materia con la que va a trabajar, el barro. Dependiendo de cómo sea el barro, quizás está muy seco o quizás está demasiado húmedo, el alfarero, la alfarera, deberá decidir cómo va a operar con él. El barro es la organización en sí misma. El barro son los recursos, los empleados, la estrategia, la estructura, cómo tomamos decisiones. En función de cómo sea ese barro, haremos una cosa o haremos otra. El tercer paso del trabajo de un alfarero consiste en ejercer presión. Si ejerce muy poca presión, nada va a cambiar. Si ejerce demasiada presión, lo que sucederá es que la pieza se va a romper. Así que hay que encontrar cuál es la presión justa. En nuestra metáfora, dependiendo del tipo de barro con el que estemos trabajando, deberemos actuar más intensamente o menos intensamente. ¿Cuál es el cuarto paso? La pieza de barro está encima de un torno que sigue girando, gira continuamente. Hay que tener en cuenta que la organización no puede pararse. Debemos seguir prestando nuestros servicios a los clientes, operando con los proveedores o trabajando internamente con nuestros empleados. La organización no puede pararse y sin embargo debe transformarse. El alfarero deberá encontrar la forma en la que garantiza el movimiento al mismo tiempo que la transformación. El quinto paso. Observar. Observar desde perspectivas diferentes. El alfarero, sentado en su silla, observa el objeto desde su perspectiva, pero debe adoptar también la perspectiva de otras personas. Por ejemplo, de los clientes, o de los empleados, o del comité de dirección, o de los accionistas. Solo cuando garantice que ese resultado, esa pieza que está construyendo, recoge las perspectivas de otros stakeholders, de otras personas, nos estamos acercando a lo que llamamos una organización de valor total. En conclusión, el alfarero es una pieza fundamental
para transformar la organización. El alfarero es el que consigue que la organización genere grandes resultados, genere valor económico, construya un entorno de relación sano y equilibrado, genere valor relacional y que, por último, aumente su capacidad de adaptación. Muy bien, Albert. Pues gracias por introducirnos esa figura que tanto significa para nosotros, como es el alfarero, que tiene, bueno, tiene muchísimo significado, ya lo veis. Y también gracias, ¿no?, por conectar el caso Plax con esta figura y llevarnos hacia esta metáfora. Y muy bien, llega pues el momento de escucharos. Al principio os hemos prometido que vuestras preguntas y vuestros comentarios hacia el final los íbamos a responder, pues estamos llegando hasta ese punto en el cual nos apetece responder a vuestras preguntas y comentarios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, digamos que Marta, que está gestionando el chat, las preguntas que llegan por mail, etcétera, me ha pasado algunas de las preguntas que habéis pasado. Y yo se las voy a ir, digamos, dirigiendo a los diferentes alfareros que han ido interviniendo durante la sesión. Para lo cual, si me lo permitís, me voy a poner las gafas porque si no, no voy a ver nada. Hay varias preguntas por lo que estoy viendo, ¿eh? La primera pone muy interesante el modelo de competencias total. Pone, ¿qué hicisteis en Plax una vez teníais definido el modelo? ¿Cuál fue el próximo paso? Y esta pregunta yo le voy a proponer a Ernest San, que nos la responda. Entonces, Ernest, cuando quieras. Muy bien, gracias. Lo que hicimos en Plax, en este caso, queda vinculado con otra de las herramientas que está en el libro, que es una herramienta de autodiagnóstico. Entonces, lo que en este caso hicimos es que cada una de las personas del equipo directivo, y bajamos a un nivel más, se autoevaluaron en función de esas competencias y esos comportamientos que os hemos explicado antes que habíamos descrito en el modelo. Es decir, de esta manera es una herramienta que lo que hace es que evalúas si crees que es un punto fuerte tuyo, es una oportunidad de mejora y lo pones en relación a cuán importante es para la organización. Y de ahí al final lo que sale es un diagnóstico de los principales puntos fuertes y las principales oportunidades de mejora para cada una de las personas, para cada uno de los directivos y el nivel que está por debajo. Aprovecho porque creo que es interesante que en el propio libro tenemos esto mismo que hicimos en Plax, lo tenemos en versión ampliada y en el libro lo que tenemos son las 4 dimensiones que os hemos dicho. En lugar de las 2 competencias tenemos hasta 4 competencias por dimensión, con lo cual tenemos 16 competencias y hemos predefinido 64 comportamientos. Y en el libro tenéis esta herramienta que lo que permite es vosotros mismos escoger cuáles son las claves y poder hacer un autodiagnóstico. Creemos que va a ser muy interesante y esperemos que os guste. Muy bien, Ernest, gracias. Gracias por Xavi. responderla. Vamos a por una segunda pregunta, en este caso va a ser para Carmina. Carmina, nos dicen, has hablado que en la matriz hay un tercer aspecto para medir, que es la adaptabilidad, pero que en el caso de Plax no la hemos contemplado para simplificar la herramienta. ¿Cómo se reflejaría esa adaptabilidad en la matriz? Bueno, la adaptabilidad es un factor súper importante. ¿Cómo se representaría? Bueno, pues se representa en modo semáforo, ¿no? Una adaptabilidad alta, pues lo tendríamos en verde, ámbar y rojo, una baja adaptabilidad. Esta capacidad de adaptabilidad, lo que se traduce es en un factor multiplicador. Es decir, si tenemos, como en el caso de Plax, con una buena capacidad de adaptación, eso sería un catalizador para transformar la empresa de una forma más rápida desde la moribunda donde estaba hacia la empresa total. Entonces, esa es como la clave de la adaptabilidad.
Estupendo. Muy bien, Carmina. Bueno, pues gracias por aportarnos luz en este aspecto. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Sí, una pregunta que la vamos a dirigir al alfarero Ampai, Ampai Junferrer, que nos dice, ¿qué recomendáis para la creación de identidad de una empresa nueva que no tiene experiencia en su sector? Bueno, pues vamos a ver, prácticamente el trabajo sería exactamente el mismo. Sí que es verdad que no tenemos, como el caso de Plax, esos 15 años de experiencia en el mercado, pero es verdad también que cuando se crea una empresa hay un propósito, un para qué, hay una historia de los fundadores o las fundadoras que lo crean, por lo tanto, eso también es importante recogerlo, ¿no? Y luego yo recomendaría ya de cara a futuro, muy importante contrastar si realmente aquellos campos de valor, aquellos productos y servicios con los que queremos impactar, aquello que decimos, ¿no?, en todas las preguntas que nos hace únicos, singulares, diferentes, de alguna manera contrastar si realmente el entorno está demandando esto para poder pues atinar, ¿no? Aún así, incertidumbre siempre hay, ¿no? Pero es verdad que los pasos serían los mismos, lo único que de cara a futuro, asegurarnos muy bien de que el entorno es el que de alguna manera da respuesta o estamos dando respuesta a lo que el entorno necesita. Bien, genial, Ampai. Muchísimas gracias. 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 Bueno, más, que van llegando. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Hay una que dice, si soy capaz de entender la letra, dice, ¿quién va a ser el alfarero? ¿El CEO o el asesor? Si estamos apostando por la artesanía. Yo creo que esta merece que la responda uno de los creadores del modelo de valor total, que es Claudio. Sí, hola Xavi, gracias por esta pregunta, ¿no?, que salen aquí en directo. Bueno, es una pregunta muy interesante porque, como hemos dicho al principio, nuestro modelo inquiere a los directivos en términos de cómo configuran su concepto de éxito. Entonces, en realidad el alfarero deberían ser cada uno de los directivos que están pro cambio y pro cambio de modelo. Una de las características que hemos visto en nuestro Total Value Index que comentaba Jordi Garriga era que una de las palancas que hace que una empresa se convierta en total tiene que ver con que tenemos líderes que son capaces de promover cambios reales en las organizaciones, con lo cual los alfareros en realidad son aquellos líderes, y déjame que lo diga así, valientes, que son capaces de cuestionar la manera de entender habitualmente las organizaciones para poder formar parte, ¿no? Evidentemente, este tipo de procesos siempre son ayudados con el tema de anclaje para poder ir teniendo una visión externa, pero realmente el protagonista de esto tendría que ser la empresa, ¿no? Oye, déjame que te diga, como van saliendo las preguntas, ¿no? Aquí hay otra que nos está pasando Marta y que dice, ¿cuántas personas creemos que son convenientes que participen en un proceso de creación de identidad? Bueno, esto es una idea muy interesante también que tiene que ver con la singularidad de cada empresa, pero evidentemente la identidad es algo que debería ser un proceso participativo dentro de las empresas. Nos hemos encontrado con muchos casos, ¿no? Ahora estamos acompañando un caso con una empresa del sector público que estamos trabajando con el nivel de dirección y bajando en algunos niveles. Pero cuanto más podemos hacer participar de manera voluntaria a la organización, más poder tiene transformador el tema de identidad. Muy bien, estupendo, Claudio, gracias. Bueno, no sé si tenemos más preguntas. Dejadme que mire aquí la chuleta. Bueno, sí, tenemos alguna más que David. dice, si soy capaz de leerlo bien, ¿cómo se pone en marcha un proceso de activación del valor total? Yo, Claudio, te voy a volver a llamar a ti. ¿Cómo se pone en marcha un proceso de activación? Esto es el directo, porque vamos saliendo y no sabíamos que tocaba esto. Claudio. A ver, hay dos puntos clave para activar un proceso así, ¿no? Primero es sensibilizar. Es decir, cómo creamos una reflexión como la que estamos compartiendo con vosotros, cómo sensibilizamos a las organizaciones para ampliar la mirada, para cambiar el paradigma.
Y el segundo, como hemos mostrado en Plax y como también hemos mostrado la herramienta de la matriz, atrevernos a preguntar, atrevernos a situar nuestra organización en el mapa de matriz de valor total y que sirva de refuerzo si estamos en el cuadrante total o sirva como espoleta para el cambio. Con lo cual, sensibilicemos y preguntemos a la gente, demos voz a la organización para poder escuchar, situar y a partir de ahí hacer la palanca. Estupendo. Muy bien, Claudio, mil gracias. Bueno, ¿no hay más post-its? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más? Sí, claro, o sea, bueno, como nos van llegando, pues los post-its van, bueno, pues van que vuelan, pero está bien que sea así, ¿eh? Y animaos a seguir haciendo preguntas, comentarios, etcétera, que los podamos ir respondiendo también nosotros. Xavi, ¿me oís? Sí, 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 sí. Ah, bien, perfecto. Están saliendo algunas preguntas que quizá tendremos que responder vía mail Vale. porque son preguntas que requieren quizá de más explicación, de más tiempo y responderlas así de una manera rápida puede ser, se puede comprender poco. Comentaros que antes hemos hecho la metáfora del alfarero, ¿verdad que sí? Bueno, nos gusta, sí es verdad, me dicen que me quite la mascarilla, es verdad, es que al final uno ya estamos tan acostumbrados que ya forma parte de nuestro cuerpo casi, ¿verdad? Bueno, a nosotros, a los 24 consultores que hemos construido, que hemos coescrito el libro, nos gusta también compararnos con la metáfora del alfarero, ¿no? Y llamarnos alfareros. Entonces, el libro tiene 24 alfareros que han cooperado en su realización. Dejadnos unos minutos para que hagamos un reconocimiento a la cooperación que hemos conseguido entre estas 24 personas. Después de este reconocimiento a los 24, que también queremos hacer extensivos a los referentes que nos han ayudado también en el libro. ¿Vale? Eso también, va también para ellos. Y mil gracias también por ayudarnos. En este momento estamos seguros de que os estaréis preguntando cosas como, por ejemplo, ¿en qué cuadrante de la matriz está vuestra compañía en este momento o vuestro departamento? ¿O cómo podríais definir mejor, por vuestra identidad, como hizo Plax, ¿no? ¿O qué modelo de liderazgo es el que necesitáis para avanzar? Y estas son solo 3 de las herramientas de las 20 que tenemos en el libro. Con lo cual, no os quedéis con esa inquietud. Es decir, llamadnos, escribidnos, contactadnos, ya sea individualmente a los que ya nos conocéis o escribiéndonos a nuestra página web, a la página web de la red, que es reddeconsultorestotales.net, y os ayudaremos del mismo modo que le echamos una mano al director general de Plax, ¿no? Y deciros también que el libro lo podéis comprar porque el libro os inspirará y lo podéis conseguir en profiteditorial.com, en la página web de nuestra editorial. Y no mucho más. Muchísimas gracias
por haber compartido este tiempo con nosotros. Esperamos que de verdad queráis contactar con nosotros. Ha sido un auténtico placer. Mil gracias a los que habéis intervenido. Mil gracias a los que nos han dado el soporte técnico desde detrás de las cámaras y de los monitores. Mil gracias a Marta por el apoyo con las preguntas, etcétera. Y nada más. Cuidaos mucho y espero veros pronto. Gracias.